Al hablar de edadismo, que es lo que nos ocupa hoy, bueno, como sabéis, es hablar de discriminación por razón de edad, especialmente contra las personas mayores, y se basa en estereotipos y prejuicios que afectan evidentemente a la calidad de vida y a la salud, ¿no? A la salud mental de las personas mayores, que pueden acarrear unas graves consecuencias, ¿no? Y hoy precisamente Carmen Ruiz me hizo saber, que yo no lo sabía, que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Esta jornada fue instituida por Naciones Unidas en 2011. Y para eso estamos hoy aquí, y bueno, voy a presentar y dar la bienvenida y las gracias por la asistencia a Carmen Ruiz y Carmen López, que son de Marea de Residencias, y Miguel Fernández, que es trabajador de Residencias. Y bueno, son los que organizan el acto de nosotros. Y bueno, voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Hernández, que quiere darnos también una presentación de algo y una... Simplemente, bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente la coyuntura coincidente con lo que todos estamos pensando, pues ha restringido sensiblemente la asistencia. Es el país en que vivimos. Pero bueno, felizmente estamos aquí y vamos a aprovechar. Les quiero recordar, no lo he dicho, se le ha escapado, que por supuesto esta casa está siempre abierta para todos. Por supuesto, lo que nos desearía sería que la frecuentarais con regularidad y por supuesto que decidierais formar parte de ella. Y algo que puede ser muy interesante en un día como hoy, contad a vuestros próximos que estas veladas, estas intervenciones, estas conferencias se suben a la red y se pueden consultar gracias al buen hacer de nuestra secretaria técnica Ana, pues con un par de días de diferencia están colgadas en la red. Bueno, dicho esto, me gustaría en un par de minutos, esperando que la persona aludida nos pueda ver el diferido dentro de un par de días, pues hacer referencia a una persona muy comprometida durante muchos años en la defensa de los problemas del mundo de los mayores, eso que eufemísticamente se llama tercera o cuarta edad, que es Vicente Fernández. Vicente Fernández, entre otras cosas, ha sido el autor de este libro. Aquí en esta casa ha explicado interesantes lecciones sobre economía y sus derivadas en este peculiar mundo, y lamentablemente los problemas de la edad han hecho que Vicente haya salido felizmente de un proceso de enfermedad bastante serio. Concretamente, yo pude hablar con él el sábado pasado, cuando acababa de llegar a casa. Espero que nos vea y, bueno, pues me he permitido, usando de vuestra amabilidad, pues no ya dedicar un recuerdo, sino que conozcáis su figura. Simplemente os diré que Vicente González es de formación economista, militante comunista desde su juventud, trabajó en una gran multinacional, llegó a ser auditor, o sea, conoce sobradamente al bicho por dentro, y en los últimos años trabajó en este mundo del que hablábamos antes. Primero estuvo dentro de la Federación de Mayores de Izquierda Unida, y después, con otros compañeros, impulsó otra organización, digamos hermana o de algún modo sucesora, que fue Mayores de Izquierdas. En fin, no vamos a hablar del devenir de Mayores de Izquierdas, pero una de las señas de identidad de Mayores de Izquierdas fue la revista Mayores en Acción, donde, en fin, lamentablemente no tenemos aquí ningún ejemplar. Vamos a tratar de conseguir ejemplares del stock, donde Vicente y otros compañeros trataron reiteradamente estos temas, empezando por el edadismo. Simplemente, pues eso, recordando a Vicente, daroslo a conocer y, por supuesto, desearle lo mejor para nuestro amigo, compañero y camarada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos que hayáis venido a la charla que vamos a ofrecer hoy y especialmente al CAUM por ofrecernos el espacio para poder hablar hoy aquí y mantener el coloquio que tengamos. Tal como ha dicho Nono, fue la Asamblea General de Naciones Unidas la que instauró el día 15 de junio como el Día Mundial de la conciencia, de la toma de conciencia, de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. Concretamente, vamos a hablar en primer lugar de en qué consiste el edadismo, que se define precisamente por la Organización Mundial de la Salud como la forma de pensar, de sentir y de actuar hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos por cuestión de la edad, exclusivamente por cuestión de la edad. Afecta el edadismo a todas las edades, tanto a jóvenes como a mayores. Y diréis, ¿a jóvenes también? Bueno, pues a jóvenes también, ¿eh? Cuando nosotros decimos, es que los jóvenes no quieren trabajar, estamos englobando a toda la categoría de juventud como con una actitud frente al trabajo que no tiene por qué ser generalizada. O cuando consideramos que los jóvenes son inmaduros para tomar de determinadas decisiones, o cuando no les consideramos precisamente en sus argumentos, eso es edadismo también hacia la juventud. Pero evidentemente lo que nos vamos a centrar ahora es en los mayores, el edadismo frente a los mayores. Es un problema generalizado y globalizado, de tal forma que se considera que 1 de cada 2 personas en todo el mundo tienen una serie de actitudes frente a las personas mayores. Y estas actitudes se manifiestan continuamente en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral, a todos nos suena que las empresas, a partir de una determinada edad, echan a sus trabajadores porque consideran que ya o no les es rentable o no tienen conocimientos suficientes, cuando otra cosa no es, pero precisamente la experiencia que se va adquiriendo a lo largo de la vida es un valor muy importante. También en el ámbito de la educación, cuando consideramos que los mayores no son aptos para aprender nuevas disciplinas o nuevas materias, estamos totalmente equivocados. La capacidad de aprendizaje, la elasticidad del cerebro es continua a lo largo de toda la vida, con lo cual hay personas mayores que están haciendo carreras, hay personas mayores que están aprendiendo a digitalizar, tecnologías, etcétera, etcétera. O también cuando en el ámbito cotidiano estamos hablando, considerando a personas mayores incapaces de tomar decisiones o les tratamos de una forma determinada. No siempre el edadismo aparece como una forma de discriminación abierta. Muchas veces en frases que aparentemente no tienen mala intención, se está mostrando un edadismo hacia las personas mayores. Por ejemplo, una típica: te ves muy bien para tu edad. Vamos a ver, ¿qué estamos reflejando? Que como somos mayores no podemos vernos bien, o sea, solamente si somos jóvenes, ¿no? O ya no tienes edad para hacer eso. La tecnología no es para personas mayores, como os he dicho antes, no es un tema biológico, no es un tema de edad. Hay cantidad de personas mayores actualmente que se están incorporando a las redes sociales. Hay un youtuber que tiene 80 años, un youtuber americano que tiene 80 años. O ya eres muy mayor para cambiar, todos los viejos son iguales. Pues precisamente no todos llegamos a la vejez de la misma forma, con lo cual es un colectivo muy heterogéneo para considerar que todos seamos iguales. O yo no quiero llegar a viejo, es un miedo a la vejez, cuando la vejez es simplemente una forma de vivir, o sea, a lo largo de los años. Bueno, pues con este tipo de comentarios estamos construyendo límites sin darnos cuenta. La edad nos dice cuánto tiempo hemos vivido, pero no
no define nuestro valor, no define nuestro talento, ni define nuestras posibilidades. Esas las demostramos día a día. Entonces, el edadismo comienza muchísimas veces con el lenguaje, sin darnos cuenta. Pero no solamente es el lenguaje, también son las actitudes y los comportamientos. Cuando una persona mayor, por ejemplo, quiere realizar una acción que le puede costar o suponer un poco de trabajo, llega alguien y decide que no puede, o que no entiende, o que va a tardar mucho, o que le molesta, que es mejor resolver por ellos. Y entonces se le dice, déjalo ya lo hago yo. Esto no siempre es ayuda, muchas veces es anulación. Cuando las actitudes se traducen en control, en silenciar o en pérdida de autonomía por parte de las personas, puede convertirse en maltrato. Este edadismo que estamos comentando se encuentra en todas partes, se encuentra en nuestras relaciones interpersonales, como decía anteriormente, cuando adoptamos actitudes paternalistas hacia las personas mayores, cuando se les habla como si fueran niños, cuando dejamos de contar con ellos para la toma de decisiones. También se manifiesta en nuestras instituciones, en nuestras políticas, en las políticas públicas, que no responden adecuadamente a las necesidades, fundamentalmente en personas mayores en temas de vivienda, servicios sociales o temas sanitarios. Por decir solamente un ejemplo en tema sanitario, ¿os suena que en la seguridad social las mamografías se realizan a mujeres de entre 45 años hasta los 74? ¿Os suena? Yo no sé si los hombres tenéis algún tipo de limitación en tipos de pruebas. Bueno, pues esto es una demostración más de edadismo. ¿Qué pasa? Que una mujer de 75 años, de 80, no tiene derecho a que se le haga una mamografía para descubrir si realmente tiene algún tipo que le pueda desarrollar un cáncer. O una mujer joven, de 20, de 25, de 30 años, tampoco está ese intervalo recogido, con carácter general. Bien, decía que se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras instituciones, en las políticas públicas, incluso en nosotros mismos, cuando nosotros interiorizamos que ya no podemos hacer determinadas acciones, pero solamente por cuestión de edad, no por cuestión de una limitación física o de una limitación biológica, no, sino solamente por edad. Es decir, nosotros mismos podemos interiorizar esas actitudes edadistas. Otro ejemplo claro, y lo refiero porque como el mundo ha avanzado tantísimo y a tanta velocidad, es el de las tecnologías. Pero las tecnologías, cuando la digitalización avanza sin ofrecer alternativas accesibles. Vuelvo a poner otro ejemplo. ¿Recordáis hace unos años, probablemente como 4, cuando un médico inició una campaña de concienciación que decía: soy mayor pero no soy tonto? ¿Por qué? Porque los bancos estaban implantando una serie de tecnologías que no daban fácil acceso a los mayores. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, el edadismo perjudica a la salud física y mental. Se asocia con un mayor aislamiento social y con la soledad, con mayor inseguridad económica y una reducción de la esperanza de vida, además de constituir una vulneración de los derechos humanos y un obstáculo para el envejecimiento saludable. Envejecimiento saludable del que Victoria Zunzunegui sabe mucho. La tenemos aquí hoy como público. Bien, como decía, vivimos en una sociedad donde se premia la juventud, donde parece que cuanto más joven, mejor, y no se valora para nada el tema de la edad. Se percibe el envejecimiento como algo negativo, cuando en realidad envejecer, como os decía antes, es una parte natural de la vida, simplemente seguir cumpliendo años. ¿Cómo podemos combatir ese edadismo? Pues cuestionando nuestros prejuicios, es decir, cuando tenemos un prejuicio respecto a una persona o a un colectivo de edad, ¿es realmente porque sabemos que hay unos hechos que lo corroboran o es por lo que pensamos? Eso es un estereotipo. Entonces hay que cuestionar realmente si esos prejuicios son reales o no. Promoviendo el contacto intergeneracional. Es
fundamental. El trabajo entre jóvenes y mayores, fundamental. O sea, ese tema lo tenemos ahora mismo previsto en el centro de mayores donde yo pertenezco, y es uno de los puntos que se lleva en el programa, que es el contacto y conseguir una relación entre los jóvenes del barrio y los mayores. También se puede combatir el edadismo, como decimos, utilizando un lenguaje respetuoso, evitando expresiones que relacionen automáticamente la edad con ser incapaz o con ser un incompetente. Combatir el edadismo no consiste únicamente en defender un grupo concreto, en este caso el de los mayores, sino en construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa para todos. Bien, ¿qué implicaciones puede tener el edadismo? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se convierte en maltrato? El maltrato hacia las personas mayores es un problema social que existe en los países tanto desarrollados como en desarrollo. ¿En qué consiste el maltrato? Pues en la omisión o la acción que cause daño, sufrimiento, pérdida de derechos a una persona mayor dentro de una relación de confianza. Y ahora ya veremos cuáles son esas relaciones de confianza. A menudo este maltrato es ignorado y poco denunciado. ¿Qué tipos de maltratos hay? Bueno, pues está clarísimo, los que son más tangibles: un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato económico. El físico está claro, pues cuando se le puede propinar un golpe, un empujón a una persona mayor, las restricciones físicas injustificadas. El maltrato psicológico, pues humillaciones, insultos, amenazas. Maltrato económico. Este lo hemos oído porque sale muchísimas veces en los medios de comunicación, cuando alguien utiliza de forma indebida el dinero o los bienes de una persona mayor. Cuando yo decía lo de la relación de confianza, pues el maltrato físico, una relación de confianza puede ser con tus familiares, con las personas que te están cuidando. El maltrato psicológico igual. El maltrato económico, pues exactamente igual, con los familiares o con las personas que te están cuidando. Hemos oído montones de veces en las noticias que la cuidadora se llevaba las joyas, se llevaba el dinero, que tenía la confianza de la persona para sacar de su cartilla y se iban desapareciendo los ahorros de esa persona. Ahí tenemos la relación de confianza. También es un maltrato abandono o la desatención, cuando no se proporcionan los cuidados necesarios, como puede ser la falta de alimentación adecuada, no facilitar atención médica, no llamar al médico cuando lo necesita nuestro mayor, descuidar la higiene o la seguridad de la persona. Es importantísimo reconocer las señales que nos alerten de que se está produciendo un maltrato hacia una persona mayor. Señales que pueden ser físicas, como son lesiones que vemos que son inexplicables o frecuentes, desnutrición o deshidratación, que veamos a esa persona mayor, a nuestro vecino, a nuestro conocido, que está con falta de higiene, que está perdiendo peso. Señales emocionales, pues que le veamos con una tristeza persistente, con ansiedad, con miedo, o señales económicas, que de momento le desaparece el dinero y que empieza a tener dificultades repentinas. ¿Qué sucede muchas veces con esos mayores que no denuncian ese maltrato? Pues probablemente lo hacen o porque tengan miedo de que tengan una repercusión, una represalia hacia ellos, porque tengan una dependencia emocional o económica respecto a ese cuidador o respecto a ese familiar, porque tengan un sentimiento de culpa o simplemente porque no les quieran hacer daño. Frente a esta situación es necesario fortalecer los sistemas de prevención y respuesta para actuar de manera eficaz ante estos casos de maltrato.
garantizando siempre la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores. Existe, por último, un maltrato institucional, clarísimo, el de las políticas públicas, como he dicho anteriormente, fundamentalmente en materia de vivienda, servicios sociales o de sanidad, políticas públicas que no les protejan. Estamos asistiendo estos días, y desde hace mucho tiempo, a los desalojos que están teniendo las personas mayores de sus viviendas que han sido su referencia habitacional durante toda la vida, y resulta que les están poniendo en la calle porque no tienen capacidad para afrontar esos alquileres bestiales que les están imponiendo los fondos buitres. Les están echando a la calle y están respondiendo las instituciones, que yo sepa, ¿no? Estamos viendo casos como el de Mariano, que ya le han echado, que estaba en un piso de una orden religiosa. Estamos viendo el caso de Mari Carmen, que ya es la tercera o cuarta vez que la están intentando desalojar, y gracias a la movilización ciudadana están consiguiendo, pero llega un momento en que efectivamente los acaban echando. No les protegen las instituciones, clarísimamente. Eso es maltrato institucional. También es maltrato institucional, por ejemplo, y lo hemos estado la semana pasada acompañándoles cuando hay colectivos de personas discapacitadas, de personas de edad, que están pendientes de una valoración por discapacidad, de una valoración para dependencia, y resulta que están en listas de espera que se llevan 2 años o más de 2 años. O sea, 20 y tantas mil personas, 25.000 hablaban la semana pasada, de personas discapacitadas que estaban esperando la valoración, y esa valoración la tienen que hacer. ¿Por qué? Porque va a ser, dependiendo de esa valoración oficial, va a depender los recursos a los que puedan acceder, o sea, recursos de todo tipo. Bueno, las consecuencias del maltrato pueden ser devastadoras para la persona que lo sufre, como puede ser el deterioro de su salud, la depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, sensación de indefensión. ¿Cómo podemos prevenir ese maltrato? Pues mediante manteniendo redes sociales activas. Está visto que las personas que conservan sus relaciones familiares, amistades y que participan en la vida de la comunidad tienen menor riesgo de sufrir un maltrato, puesto que hay alguien siempre pendiente de que pueda haber algún signo de que se pudiera producir. Apoyando a las familias y a los cuidadores, ya que el estrés en el cuidado puede originar algunas veces situaciones descontroladas que no puedan controlar esos cuidadores o esas familiares. Por tanto, es importante ofrecerles recursos, formación y apoyo, promover la denuncia, crear entornos seguros donde las víctimas, donde esas personas mayores puedan pedir ayuda sin miedo. Combatir el edadismo, tal como estamos diciendo, los estereotipos que presentan a los mayores como personas dependientes o incapaces favorecen situaciones de abuso, y fomentando el respeto y la dignidad de las personas mayores. Tienen que ser escuchadas, respetadas y participar en las decisiones que afectan a su propia vida. O sea, es que hay veces que se les niega, hay alguien que decide por ellas. Bueno, pues nada, simplemente deciros que una sociedad verdaderamente humana se mide por cómo protege y respeta a quienes pueden ser más vulnerables. Todos aspiramos a vivir más años, pero hacerlo con dignidad. O sea, queremos hacerlo con dignidad, respeto y seguridad. Y las personas mayores no son una carga ni un problema que resolver. Son ciudadanos con experiencia, con mucha experiencia, conocimientos y derechos. Combatir el abuso y el maltrato es una responsabilidad compartida por parte de las familias, por parte de los profesionales, por parte de las instituciones y de cada uno de nosotros. Y me vais a permitir, antes de pasar la palabra a Carmen y a Miguel, comentar un discurso, es un extracto muy chiquitito, un discurso que tuvo Joan Manuel Serrat la semana pasada y que también está en redes, cuando recogió un premio que se le daba por talento senior. Entonces, concretamente dijo, es un extracto, la gente mayor tiene un gran bagaje personal, no nos hagan invisibles, no nos ignoren,
prescindir de los viejos es como quemar los libros, es destruir la memoria. Muchas gracias. Bueno, empezó diciendo, me dan el talento senior, qué sutiles. Bueno, vamos a hablar ahora de ese maltrato con una mayor vulnerabilidad, que son las personas que viven en las residencias porque tienen un grado de dependencia. Suele ser grado 3. Imaginaos por un momento que, por desgracia, pues el día de mañana necesitáis ir a una residencia porque habéis tenido una situación de dependencia. Y llegáis a la residencia pues porque, bueno, pues vosotros mismos habéis decidido que en vuestra casa, con las condiciones que hoy día tenemos en las viviendas, pues es bastante difícil acceder pues a una grúa para la movilidad, una cama articulada, mismamente con una silla de ruedas por el pasillo y entrar en el baño o en la cocina, que suelen ser pequeñitas, en fin, no tenemos un parque de viviendas adecuadas, ¿no? Entonces imaginaros por un momento que llegáis a esa residencia después de haber decidido que es inviable estar en vuestro domicilio, porque además los cuidados son muy caros y necesitaríais cuidados 24 horas, ¿no? Vamos a la residencia y llegáis y os encontráis con que de repente tenéis que compartir habitación con un extraño o una extraña, que ya no tenéis intimidad, que ya la persona de al lado, pues a la que no conocéis de nada y que de repente habéis llegado allí y que ronca, que tose por la noche, que sueña en voz alta, que se levanta, y al día siguiente pues os encontráis con que vienen, como os tienen que levantar porque no podéis, vienen a levantaros a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana porque el turno de noche tiene que dejar levantados a la gente para que el turno de día pueda seguir con el trabajo y seguir levantando gente. Y que tenéis que esperaros horas hasta que podéis desayunar. Y que además no podéis llevar vuestra ropa, porque claro, lo primero es necesario ropa cómoda, ropa que no estorbe, que se ponga rápido, que en fin. Luego tampoco podéis decidir qué comer, ni a qué hora. Ni siquiera si queréis echar una siesta después de comer, porque esto es una fábrica donde los turnos tienen sus cometidos y salvo que lo paute un médico, allí no hay siestas, si eres dependiente. Y después que no podéis tampoco cenar a la hora que queráis, ni siquiera ir al baño cuando os apetezca. Si al final resulta que tenéis una urgencia y no tenéis más remedio que haceroslo encima porque no podéis ir al baño, porque no hay personal para llevaros, pues al final termináis con un absorbente sin necesitarlo, cuando todavía controlamos esfínteres. Pues bueno, esto y algunas otras cosas no se puede decidir, allí no puedes decidir qué ponerte, porque las cuidadoras van muy rápido y lo primero que pillan es lo que te ponen. Si vas en una silla de ruedas no puedes acceder al espejo del baño, que está en una altura una persona de pie. Todos son este tipo de cosas. Y bueno, pues dicho esto, que ya os hemos puesto en situación, pues deciros que efectivamente en las residencias las violaciones de los derechos humanos son absolutamente normalizadas, que son invisibles porque parece ser que el edadismo nos tiene cegados a la sociedad, a las instituciones las primeras, que son las que lo fomentan, pero la sociedad no lo sabemos ver, porque son mayores, si se iban a morir igual, ¿qué más da? Si ya han vivido. Pero es que el proyecto de vida se inicia cuando naces y termina en el momento en que te mueres. Siempre, mientras hay vida, hay un proyecto, o puede haberlo. El problema es que este edadismo que tiene la sociedad es asfixiante y nos niega este proyecto de vida. Y las mismas personas, una vez que viven en una residencia, se aclimatan a esa necesidad de no ser un estorbo. Yo tengo una experiencia personal. Mi madre estuvo en una residencia y murió en 2020.
en la famosa pandemia que les negó el derecho a la asistencia sanitaria. Y ella decía que había una cuidadora que era majísima. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la noche, antes de acostarla, la noche, no era de noche, ¿eh? A las 8 de la tarde, vamos a ver, a las 8 de la tarde les acuestan, les mantienen en fila durante un pasillo y van acostando como cuando pueden, porque son muy pocas para acostar a tanta gente. Y tienen que estar esperando hasta que les llegue su turno, pero a las 8, 8 y media están acostadas. Y es de día. En verano, además, las habitaciones marcan 37 grados. ¿Vale? Y mi madre decía, esta chica es majísima porque cuando está ella de turno, me pregunta si quiero que me sienten en el baño antes de acostarme. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que una cuidadora sea majísima porque hace bien su trabajo, porque no le importa ese tiempo que le asignan para acostar a las personas y se sale de esa rutina y de alguna manera pues desobedece las órdenes. Es una pena, pero eso son las residencias. Pero tenemos que cambiar eso, porque la sociedad normaliza ese maltrato institucional. Lo vimos durante la pandemia con los protocolos y lo hemos visto, lo estamos viendo, lo estamos viviendo constantemente. Porque al final la escala de valores de la sociedad está basada en el consumismo y en la productividad económica. Entonces, bueno, tenemos un modelo de residencias en toda España que está absolutamente privatizado. El 90% de las residencias en toda España es privado, es un modelo privado, y en Madrid concretamente es un 94% lo que hay de privatización. Los tipos de residencias, pues os voy a hablar de los tipos de residencias que hay en Madrid. En Madrid concretamente hay 6, digamos que podríamos decir que hay 6 tipos de residencias. Una son las residencias públicas, 100% de atención directa, o sea, de gestión directa, que solamente son 25. De 500 aproximadamente que hay en toda la Comunidad de Madrid, solamente 25 son de gestión directa, o sea, 100% públicas. Luego hay 18 residencias que tienen titularidad pública y gestión indirecta. Salen a concurso y las empresas privadas optan a ese concurso y prima la valoración económica. Lo que menos dinero les cuesta a la administración es lo que triunfa, ¿no? Lo que sale en concurso. Finalmente eso se traduce lógicamente en bajos sueldos a los empleados, baja formación para poderles pagar menos, pocos empleados, baja calidad de la comida y lógicamente pues los derechos de los residentes y los cuidados están totalmente pues, infravalorados. Luego después hay otras residencias que son las privadas con plazas concertadas, que es que la administración concierta con residencias privadas sus plazas públicas para luego asignarlas a las personas dependientes. Estas residencias cada 4 años negocian con la administración el acuerdo marco. El acuerdo marco es algo que es un contrato que se hace con todas esas residencias que tienen plazas concertadas y que se renegocia cada 4 años. Bueno, pues ahora el 1 de julio entra en vigor el nuevo acuerdo marco. El nuevo acuerdo marco, pues normalmente no sabemos porque la transparencia es algo que no existe en la Comunidad de Madrid. Entonces, de momento todavía no sabemos, en esta transición no sabemos cuántas plazas van a salir fuera. Porque lo que hacen las empresas privadas es que si no les renta lo suficiente o ven que es más rentable venderlas de forma privada esas plazas, pues suprimen esas plazas que tenían concertadas con la administración, que la administración paga mal, paga poco. Paga seguro, pero paga poco. Entonces, si es una residencia que está, por ejemplo, en Madrid Capital, pues dice, yo prefiero venderlas a gente que me va a pagar el doble, privadamente, que dárselas a la administración. ¿Qué ocurre? Que esas personas se tienen que ir de su casa, de su residencia, y que si tienen un deterioro cognitivo, bueno, a cualquier persona eso le produce un trauma. A esas edades más porque estás más arraigado, tienes ya un contacto con tus cuidadores, con tus compañeros, ya te has hecho a esa persona con la que en un principio te pusieron a dormir y no conocías de nada, pues ahora ya la conoces, ¿no? Pues ahora te echan y te cambian a otra residencia a dormir con otra persona nueva. Eso es un maltrato muy grave, muy grave.
Y esto va a pasar el 1 de julio. El 1 de julio, el año pasado no, perdón, hace 4 años, más de 600 personas tuvieron que salir de sus residencias por esta supresión de plazas. Luego también se conceden plazas a residencias que a lo mejor tienen sanciones económicas, que tienen problemas de investigación, que están siendo investigadas. Da igual, se conceden plazas porque si otras rechazan, pues se las dan a otras. El negocio está servido. Y esto va a pasar el 1 de julio, nuevamente. En fin, son desahucios administrativos y totalmente despersonalización de la gente que vive en las residencias. Nos contaba una persona que nos escribía un email de María de Residencias que en su residencia tenían que salir 30 y tantas personas. No recuerdo exactamente si eran 32 o 34. 35. Bueno, pues de esas ya la mayoría solamente quedaban 2 que estaban esperando a que les llegase la comunicación oficial de la Comunidad de Madrid y que habían solicitado ya plaza en otra residencia, pero en principio la directora de la residencia les había instado a irse buscando otra residencia o a quedarse privadamente acogiéndose al cheque de residencia que da la Comunidad de Madrid, que es dinero que no te cubre ni la mitad de lo que cuesta la residencia. Vamos, ni la mitad, ni la mitad de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que se quitan una plaza pública y ya pasas a ser privado y pasas a engrosar los beneficios de esa empresa. Bueno, pues quedaban 2 personas nada más. Y nos contaba que había una persona que tenía una demencia muy avanzada, que era como una niña, que llevaba sus muñecas a todas partes y que en la residencia nueva a la que había ido pues llevaba varios días sin comer y que incluso desde la residencia nueva habían llamado a ver qué podían hacer, qué comía o qué podían hacer porque no quería comer. Esto es un trauma muy grande para cualquier persona teniendo sus capacidades cognitivas bien, pero siendo una persona con demencia, con Alzheimer, eso es mandarle directamente al infierno. Y esto pasa cada 4 años en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, o sea, no solamente el sistema es el mismo en toda España, aunque en Madrid sea mucho más redundante. En 2020 vimos la máxima expresión del maltrato institucional. Los criterios de exclusión que se firmaron en marzo de 2020 y se repartieron en las distintas residencias y hospitales llevaron a la muerte en tan solo 2 meses a 9.470 personas que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid. 20.000 en toda España. O sea, no solamente en Madrid, pero la mitad murieron de residencias de Madrid. De esas 9.470, 7.291, según cifras oficiales del portal de transparencia, que nosotros pensamos que está subestimado y que fueron muchas más, pero ya nos parece suficientemente escandaloso que 7.291 entre marzo y abril murieran sin asistencia sanitaria, ahogándose sin ningún tipo de asistencia sanitaria en las residencias. María de Residencias, como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, en 2020, en el mismo mes de marzo, abril de 2020, ya nos estábamos dando cuenta, sin saber que existían esos protocolos, porque no se sabía todavía, de que nos estábamos dando cuenta de que no se les estaba derivando a los hospitales e impulsamos unas querellas criminales que las primeras se presentaron en el mes de mayo de 2020, el día 11, concretamente. El día 13 de mayo cesaron a Carlos Mur, que era el director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, que fue el firmante de los protocolos. Fue también, además, el cabeza de turco, puesto que él no fue el único responsable, aunque sí fue uno de ellos. Este señor que veis en la foto, calvito, sí. Este señor fue él no los firmó los protocolos, pero sí los redactó, los protocolos técnicos. Era geriatra de enlace en un hospital público que tenía más de 40 residencias a su cargo. Y bueno, pues qué casualidad que cuando cesaron a Carlos Mur le dieron el cargo a este señor. Ahí se queda el tema. Bueno, la falsa medicalización. Bueno, pues la medicalización de las residencias tan
tan cacareada que se habían medicalizado 200, luego se habían medicalizado 300, se habían medicalizado la práctica totalidad de las residencias. ¿Os acordáis cuando Ayuso sacó un rollo de papel y empezó a extenderlo y decía que, que todo eso eran residencias medicalizadas? Parecía un rollo de papel higiénico, pero grande. No se medicalizó ninguna residencia, solamente una. Cuando Alberto Reyero, que era el consejero de Políticas Sociales, estaba en el cargo, se medicalizó una residencia que fue la primera donde hubo una muerte con COVID confirmado. Y entonces este señor, Alberto Reyero, envió a todos los geriatras, digamos una planta, la planta de geriatría del Gregorio Marañón, la envió a esa residencia, la residencia La Paz. Esto no se volvió a producir en ningún momento de la pandemia. Es más, los centros de atención primaria cerraron y todos los sanitarios que había en los centros de atención primaria, más sanitarios que había en las propias residencias, que hicieron un llamamiento para los hospitales y para IFEMA, de las propias residencias salió gente, sanitarios, y dejaron a las residencias sin sanitarios. Y los de atención primaria fueron al IFEMA. En vez de medicalizar las residencias, como habían anunciado, dedicaron ese personal a ese hospital de campaña que fue un marketing de la señora Ayuso. Fue el marketing que utilizaron en la Comunidad de Madrid para decir que habían sido los mejores en gestionar la pandemia. Allí no derivaron a ningún residente. Solo 23, cuando salió en los medios de comunicación que había una residencia, Montehermoso, que había habido muchísimos casos, y entonces mandaron para que saliera en la prensa, dejaran de decirlo en la prensa, mandaron a 23 residentes. Pero en aquellas fechas morían en las residencias por cientos cada día. Y solamente en IFEMA no moría la gente porque eran casos muy leves los que enviaban a IFEMA. También medicalizaron hoteles, si recordáis, pues a los hoteles medicalizados tampoco mandaban a ningún residente. Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a ofrecer medios a otras comunidades, cuando aquí estaba muriendo la gente, vamos, de hecho murió la mitad prácticamente de lo que murieron en toda España en las residencias. Y bueno, pues seguimos hablando del maltrato institucional, pero ahora vamos a centrarnos más en lo que es la vida en las residencias, que ya antes de la pandemia, porque Marea de Residencias ya surgió antes de la pandemia, nos unimos personas que teníamos experiencia con nuestros familiares en residencias o que trabajaban en residencias y sabían lo que se vivía allí, o incluso personas que de alguna manera habían tenido algún contacto con residencias y sabían todo lo que ocurría. Entonces nos unimos en Marea de Residencias y en septiembre de 2019 fundamos Marea de Residencias, que es un movimiento social que nació precisamente para cambiar esa situación. En 2020 nos encontramos que la situación había destapado todo aquello que nosotros estábamos denunciando, lo había destapado de una forma bestial y brutal, pero nos damos cuenta con el tiempo, nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo que no ha pasado nada después de haberse destapado todo aquello. Pensábamos que iba a ser, por lo menos, que iba a haber algo positivo, y es que la gente se iba a dar cuenta de todo lo que había en las residencias y que eso iba a cambiar, pero no ha cambiado, todo lo contrario, ha cambiado a peor. O sea, es peor todavía que antes, parecía imposible. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a ver un poco cómo es el día a día en las residencias. Con Miguel vamos a compartir esta diapositiva que dice: la rotación de personal, la economía del plato, el puré sistemático, menús diarios a 6 euros por persona que incluyen 4 comidas, con lo cual os podéis imaginar la desnutrición y ausencia del placer de comer. Y sobre todo también la climatización en invierno y en verano. Miguel, cuéntanos un poco ese día a día. Miguel ha trabajado en varias residencias. Sí, tanto públicas como privadas. En distintos puestos también, en distintos quehaceres. Pues empezamos con el primer punto, la rotación personal. Siempre nos hemos negado a ello, porque de alguna manera cuando te destinan un pasillo con X
bueno, siempre de más de lo que debería de ser el ratio, pero ya creas vínculo con las personas. Sabes cómo torear situaciones, y lo que hacen muchas veces es cambiar el personal que estaba aquí, ahora para allí, y entonces a nosotros nos es difícil adaptarnos, pero lo que hablaba Carmen y lo que hablaba la otra Carmen, para los usuarios es un cambio brusco, y más en una zona que yo estaba, que era de psiquiatría, porque todavía si es gente normal que no tiene patologías cognitivas, pues bueno, pero estas personas sí, y entonces es un poco lo que decías, Carmen, que se trastornan más todavía. El ejemplo de las muñecas, que le han cambiado a otra residencia y le han cambiado las caras que veía, amables o que las había conquistado. La economía del plato. Volvemos a, pues imagínense quién por 6 euros puede comer diariamente desayuno, comida, merienda y cena. ¿Quién en una casa normal, y vamos a decir que ahorrando, bueno, voy a comprar lo mínimo o lo más baratito, pero es que es imposible? ¿Qué personas? Bueno, comprando al por mayor diríamos, bueno, tienes un poquito más de margen, pero no es suficiente. Que llegue la hora de comer y poniendo que esté buena la comida, que esté apetecible, que muchas veces no es así. Muchas veces es un plato ahí con lo que sea que no sabes ni qué es, y si huele a pescado o si huele a carne. Llega la hora de la merienda y lo mismo, un café con leche y pan con queso o galletas. Mucha gente el pan con queso no puede comer porque tiene deficiencia en las dentaduras. Le tratas de dar un paquetito de galletas, que son 4 galletas, y le quieres dar otro y que no te vea la gobernanta, si no, bueno, es la ruina. Nosotros, ¿qué hacíamos? Que muchas veces de las que sobraban las escondíamos, claro, porque muchas otras veces había gente, pues lo que he dicho antes de la dentadura, o están malitos, y entonces pues le sacábamos unas galletas a escondidas, se las dábamos migadas en la leche para que tuvieran más facilidad de... En fin, es toda una serie de gincana, tanto en la hora de atender como en la hora de... un ratio normalmente sabemos o si no sabemos lo digo más o menos, tendría que estar en 1,33. 1,33 quería decir que cuanto antes estaba a 1,24 sería un auxiliar por cada 4 usuarios, y ahora son 10 o 12 o depende, y más aún si es en las privadas, pero que también pasa en la pública, o sea, no es solamente las privadas, en las públicas pasa igual, y eso, que no falte gente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no da tiempo, con la falta de personal, insisto, no da tiempo ni a darles de comer como Dios manda, ni la paciencia, porque se te echa el tiempo encima. Tienes que darle de cenar, asearlo y meterlo en la cama, ¿sabes? Entonces, claro, muchos de los auxiliares, pues vas con la lengua afuera, y ahí entra un poco el maltrato institucional. Si es a la hora de levantar, ya le pones tú los botones en vez de decir, vete los poniendo para que haga ejercicio con los dedos, pues ya te adelantas tú y se los pones. Es a la hora de lavarse los dientes, bueno, date un enjuagón que así aguanto más. Son tantos pequeños detalles que
lo de elegir la ropa. Ay, búscame la blusa azul. Bueno, como no esté a vista, bueno, mira, maja, no está, estará en la lavandería. Ponte esta que te... Ay, no, que quiero el azul. Pues ya, roces, tensión y etcétera, etcétera. Los ratios, lo acabo de decir hace un poquito, los ratios es un cuento chino que se viene hablando desde hace muchísimo, porque tú demandas a la directora, o bien sea pública o bien sea privada, me da igual. Y oye, que esto es excesivo. Y dice, no, yo cumplo con el ratio establecido. ¿Qué pasa? Que en ese ratio entra el jardinero, entra el de mantenimiento, entran pues toda clase de cocineros, la recepcionista, todos los que estén en recepción, claro. Y los que están de vacaciones. Eso también. Eso, ya, con eso sí cumplen el ratio. Pero a la hora de acostar, o a la hora de levantar, o a la hora de... tú no puedes llamar al jardinero y decir, oye, ven acá, echarme una mano. O al de mantenimiento. Entonces, habría que cambiar la ley, que es un poco lo que luchábamos en un principio, de cambiar la ley para ajustar los ratios según la dependencia. Porque no es lo mismo tener 10 personas que por sí mismas se hagan la mayoría de las cosas, a que tengas que llevarlos tú porque van en silla de ruedas. Entonces hay que hacer una diferenciación depende de las patologías que tengan, pues así se aumentará o no el ratio de personas. ¿Qué más? Levantar, duchar, vestir, pues es que es un poco, es como una gincana, porque no hay tiempo. O sea, yo recuerdo en una de ellas privada, en Torrejón, venga, que es que si no, a las 10 no están para desayunar. Y yo ya me planteé, dije, si no están, lo siento. Pero lo que no se puede hacer es maltratar a la gente, de venga, le quitas la sábana y directamente al baño. Haga frío, haga calor, y venga, y deprisa, y corriendo, para que llegar. Yo ya me negué, así me echaron. Me negué y dije, bueno, si no están a la hora de desayunar, que venga el familiar y que, oye, mi padre o mi madre, ¿por qué está en la cama? Y pues precisamente cuenta el personal que hay. Cuenta el personal que hay, divídelo entre los usuarios que hay. Si tú echas la cuenta, es imposible. Y si se lograba, ¿a costa de qué? Del maltrato. Si se logra tener a todos a las 10 para desayunar y con el baberito puesto, ¿a costa de qué? ¿Qué más cosas? Bueno, los salarios. Mira, me da risa porque me río ahora, porque haciendo un trabajo, en primer lugar, que no todo el mundo está preparado para ello. Vamos a ver, en un principio vosotros sabéis que valía cualquiera para la residencia. Ay, no trabajo en la obra y en una residencia, tú ven para acá que te cogen igual, fuera lo que fuera. Luego exigieron una titulación, una titulitis, que previamente se hizo un gran negocio en España con esto de las titulaciones. Se apuntaban a María Santísima a dar cursos, las monjas, los curas, si los hubiese, la COE, el sindicato de no sé qué, el sindicato de cuál, todos daban cursos, claro, por las subvenciones que había. Y eran cursos de... El mío fue un poco más largo, el primero que hice, ¿vale? Pero normalmente eran 2 o 3 meses, lo básico, y si es que
Y teoría, además, porque práctica. Bueno, esa es otra. A mí me nombraron, ves, es que me meten me nombraron representante de los estudiantes. Y claro, yo dije, bueno, teníamos que llevar hasta el cuaderno y el bolígrafo nosotros. Digo, o sea, en esta subvención no entra ni un triste cuaderno, ni un triste bolígrafo. No, es que nos lo dan tan ajustado. Vale, entonces tenemos que aprender a base de bolígrafo, cuaderno nuestro, y ya pedir un muñeco para hacer maniobras y tal, ya hasta que nos pusimos, que bueno, no me echaron porque no podía, porque si no perdía la subvención. Si no, posiblemente me hubieran echado. Quiero decir que todo alrededor de lo que se refiere al gran negocio, porque no es responsabilidad institucional, lo han creado, un negocio, pero hasta el mínimo detalle. Podríamos hablar también de los que proveen los alimentos, empresas, algunas de ellas condenadas, y aún así siguen, ¿sí o no? Antes de pasar el tema de la formación, las públicas exigen una titulación que es la formación profesional, que es TECAE, bueno, de cuidados sí. auxiliares de enfermería. Eso exigían hasta hace poco en las públicas. O sea, en las públicas suele haber más personal y encima más formado. En las privadas hacen ese curso de gerocultor para pagar menos en las públicas. Esa es otra. Y de hecho, como ya no se encuentra personal después de la pandemia, ahora ya no se exige ni en las públicas el título de TECAE, sino que ya están abriendo la mano a los gerocultores en las públicas, y en las privadas ya han rebajado de gerocultor a cualquiera de prácticas, efectivamente. Cualquiera. Con lo cual estamos perdiendo en formación también de los trabajadores para precarizar aún más la profesión. Así mismo. Es más, ¿qué hacen cuando meten a un gerocultor en una pública? Las que tienen el título de TECAE se ponen... Oye, vosotras no podéis dar medicación, que me parece estupendo. Pero digo... Pero es que las TECAE tampoco, tienen que ser enfermeras. Vale, sí, no, pero como vienen preparadas, es a lo que te digo yo de la contradicción. Las medicaciones las prepara la enfermera en el cuarto de enfermería y te las trae en el desayuno, comida y cena. Lo que pasa que en ese caso, ¿qué más da que las de fulana que las de la otra? Pues claro, en realidad lo legal es que lo dé la propia enfermera. Si no lo da la enfermera, ¿qué más da que lo dé la TECAE o la gerocultora? Depende del color. Bueno. Depende del color. Luego las equivocaciones que hay, esa es otra. Eso es otro tema a tratar. ¿Qué más? Para no aburrir, porque ya va siendo... ¿Qué más podríamos hablar? El residente por horas con pañal sucio esperando, pues otra Las consecuencias. otra de tantas. A lo mejor lo acabas de cambiar y ya lo metes al comedor a esperar y no has cruzado la puerta y ya te está pidiendo que se lo ha hecho otra vez encima o qué tal. Y así de veces, yo no puedo ahora llevarte al baño. Ahora he terminado el baño, ahora voy a darte el desayuno. Te tienes que esperar, primero, por no gastar guantes, que esa es otra. Ahora nos llevaban últimamente, ahí está un compañero de la residencia, doctor González, nos llevaban... No, bueno, en la de Colmenar. En la de Colmenar. Bueno. Que es más o menos lo mismo. Sí, nos llevaban guantes de estos de coger la fruta. Los azules. No, los azules no Sí, son. No, los plásticos. No, para las TECAE sí, les daban los de goma. Y claro, nosotros muchas veces andamos con porquerías parecidas. O vómitos, o en fin, ¿para qué nombrar? Y usábamos de eso. ¡Ay, no! Que hay que recortar. Que no podía. Y claro, con esos otros guantes, tú vas a coger un plato o un vaso y en cuanto tenga grasa, se te escurre como un pez. Son tantos detalles y tantas... Muchas cosas que se quedan en el tintero. Claro, porque es Porque que no se puede abordar todo. es una degradación que da pena contarlo,
pero es que es una realidad, es una desgraciada realidad. Miedo, de hecho el otro día los compañeros, ¿qué residencia me recomiendas? Digo, de momento ninguna. Si cambia la cosa algún día o viene algún señor y te dice, mira, en esta le damos esto, luego averiguar que lo cumplan. Hay que estar ahí dentro. Claro, claro. Porque te lo ponen todo muy bonito. Tú cuando vas de visita eso. a buscar plaza, bueno, te lo ponen todo. Mira, tienes fisio, tienes tal, tienes cual. Fisio una vez a la semana, si no falla. Entretenimiento, o sea, de ocio, lo mismo. En Navidad a lo mejor, aquí como eran casi 600 usuarios, los que no podían así mucho, los montaban en un autocar y salían a ver las luces. El edadismo ha servido absolutamente, en el estado más puro de la palabra. Ni más ni menos. Y o sea, eso es todo tratarle un como a poquito. niños pequeños, infantilizar. Exactamente, hasta yo mismo nos hemos carreado. Le regaño. Que decíamos, los abuelos, mis abuelos. Yo ya no lo digo hace mucho tiempo. Yo aún todavía se me escapa. Nuestros mayores. Ni nuestros, nada. Sí, sobre todo cuando estaba, que el pasillo ese era mío, vamos, que no me los tocara nadie, ¿sabes? Y sí, me ha costado meterlo en el consciente. Sí, El subconsciente todavía me sale, porque los abuelos, porque no sé qué, no personalizas. Despersonalizas. Y eso, un poco lo que decía la madre, coges cariño con algunos que, como ahora mismo yo os estoy mirando, y me pasaba cuando entraba en el comedor, y con las que había conflictividad decían, ¿sabes cómo dicen? Ya está aquí Miguel. Inclusive algunos me decían, no te hagas de miel que las moscas te comen. Por ceder tanto al baño. Venga, que yo te llevo, bueno, venga. Sí, lo que decía, asumen, las personas que viven ahí asumen que son un estorbo y que no pueden estar dando la lata. O sea, asumen que son menos importantes que antes, que eran personas, ya no son personas, ya son Es un número. un poquito duro la cosa. ¿Puedo hablar acerca de esto? ¿Te lo puedo preguntar? Sí. Ahora Hoy después luego. en el coloquio, No, es que como estamos con el tema este... Vale, ahora vamos. bueno, las conclusiones están ahí. Bueno, O sea, ya está. están aquí, que son estas, que bueno, que la solución a nivel institucional requiere un cambio absolutamente estructural, o sea, desde los cimientos hay que removerlo todo, porque realmente es un sistema que necesitamos hacer una transición y cambiarlo. Pero Cambiar realmente el no negocio sabes... por derechos. Exacto. Y realmente es que no sabemos si es que el sistema no funciona. Bueno, sí lo sabemos. No es que el sistema no funciona, es que funciona precisamente como quieren que funcione. Que es pues como un negocio. Y para que sea un negocio hay maltrato. Y si hay maltrato, hay falta de derechos, hay absolutamente Pasa un poco, perdón, todas esas cosas. pasa un poco como con la sanidad pública. La degrado, no le doy la cobertura suficiente, entonces claro, como funciona mal hay que ir a la privada y subvenciono a la privada y yo hago negocio, ¿sabes? Y a las residencias no llega la sanidad pública, no solamente en pandemia, sino de normal. Los médicos de la atención primaria no visitan las residencias. Las personas que viven en residencias no tienen a su médico de atención primaria. Si hay un médico en la residencia, es el médico de la residencia el que les atiende, que es un médico que trabaja para una empresa privada, que va a ganar dinero y que se encarga de pedir las recetas al médico de atención primaria, que sin ver al paciente le firma las recetas y después hay negocio también con las farmacias. En fin, que habría 3 medidas estructurales que serían las más urgentes, que serían las ratios reales y vinculantes, que desde Marea de Residencias, y ahí tenemos al compañero Vicente que lo puede explicar muy bien, siempre decimos que las ratios no nos sirven, que hablemos de personal de presencia en cada turno y por cada categoría. Eso, y en cada residencia estudiando el nivel de dependencia, como decía Miguel antes, para saber qué personal se necesita.
porque cuidar bien requiere mucho tiempo. Que tendría que haber unas auditorías o unas inspecciones que no fueran avisadas, como son ahora. Tendría que haber suficientes inspectores para que esto ocurriera y que fueran independientes. El día antes ya, oye, ten cuidado con esto, oye, el cajón de la medicación llevarlo a su sitio, no lo dejéis por ahí. Oye, mantener todo limpio, que viene mañana. Y llaman a gente que está de vacaciones para que venga y cumplan con el rato establecido. Pero si luego a lo mejor muchas de ellas, inspecciones que llegan, van aquí, van allí y tal, y van para el cuarto de la directora a tomar un café. O las invitan a comer, perdona. O les invitan a comer y les ponen una comilona. Claro. No, y además les ponen supuestamente la misma comida que hay para los residentes, pero claro, ese día no es la misma comida. Sí, eso sí. De hecho, cuando también hay un día en algunas residencias que invitan, que abren las puertas a los familiares, yo recuerdo que mi madre me decía, hijas, venid más a menudo, por favor, porque cuando venís la comida está mucho más rica. O sea, todo es falso. La dignidad laboral pues es absolutamente necesaria para que se pueda ofrecer un buen cuidado. Si no se potencia una profesión como la de los cuidados o la de las personas que trabajan en las residencias o en la atención a domicilio o realmente las que trabajan en los cuidados, pues nunca vamos a poder acceder a unos cuidados dignos, porque si precarizan la profesión, pues nunca va a haber personal suficientemente formado que sean profesionales que quieran trabajar en esta profesión. Y un inciso, muchas compañeras o compañeros, ahora a lo mejor quizás menos, pero aún así hay mucha gente que hace doble turno. O sea, sale de trabajar aquí y va a hacer noches aquí o allá para completar un sueldo un poquito mejor. Sí, muy importante eso, porque además en la pandemia eso ocurría. O sea, iban de unas residencias a otras, entonces se iban llevando el virus. Yo quería preguntarte si has oído hablar de lo de contratos a tiempo parcial para la levantada y la acostada. Eso en la privada pasaba más. En la privada. Eso pasaba más y contratan a lo mejor 2 días o 3 días, horas sueltas. Ahora vienes a levantar, te vas y por la tarde a las 8 así vuelves. Como de refuerzo, sí. 4 horas al día y todo el día medio sin poder trabajar. No, y en realidad ningún turno en las residencias es completo, o sea, nunca cobran el salario mínimo interprofesional porque los turnos no cubren la jornada laboral. Entonces no llegan a cobrar, por eso es esa rotación en trabajar en varias residencias. O sea, es la profesión quizás la más importante y quizá, la más precarizada. Y ya por último, sería necesario, lógicamente, la creación de un parque de residencias públicas que garantice que la gestión sea directa y que sea la propia administración la que garantice esos cuidados y no lo deje en manos privadas, que finalmente siempre es un negocio. Y el negocio y los cuidados no se llevan bien. Y nada más, y ahora pues si queréis preguntarle a Miguel Abrimos un turno de preguntas. Sí. Y después yo, a ver, estaba en el primero, después vas tú. Ella, perdona. Carlos también, ¿no? Perdona, ella la primera que quería antes. Ah, ya, la primera. Porque quería antes hablar y no la he dejado, pobrecita. Perdona, pues no. Que yo considero que se tenía que... Hay mujeres que solo han estado con su marido siempre, o sea, no los ha visto un hombre, nunca. Y entonces tendría que ser hombres que limpiaran a los hombres o que los ducharan y mujeres a las mujeres. Eso es así, ¿eh? Bueno. O sea, te quiero decir, es que no están acostumbradas Sí, la lo sé, mayoría de... Entiéndeme, entonces yo creo que lo tienen que pasar muy mal. He pasado por alguna que luego he conquistado y no quería a nadie, nada más que a mí. Bueno, porque tú eres más sensible, no, por lo que porque sea. me Yo lo te puedo dar conquistaba. también otro punto de vista. Cogía las esponjas y le daba jabón con un pequeño masaje. No sé qué, claro, salían encantadas. Mi madre, Luego no que querían era nada de más. esas mujeres que comentas, mi madre apreciaba muchísimo a un chico, a un cuidador, que decía que era el mejor. Que cuando venía él estaba encantada. Ya.
A lo mejor ese. Sí, no, pero que hay muchos... Bueno, es que tampoco hay muchos. En estas edades Ya, de... pero efectivamente, más están las mujeres en el cuidado siempre Claro. de los... Luego, Pero no un podemos hombre, excluir me a va a los tocar a hombres. mí un hombre, pero ¿quién eres Claro, tú? claro. Sí, ha Que pasado. son muchos temas, ¿sabes? El cambiar su forma de vivir y encima que venga un hombre y te quite un pañal o te lave, ¿sabes? Sí. Bueno, en fin. Suele Este es un pasar. tema muy controvertido, pero también hay otros temas como la sexualidad en las residencias. Bueno, En fin, hay muchos temas que tocar en las residencias muchos. que son bastante... Sí, yo quería incidir en el desconocimiento que tenemos tanto los familiares como los futuros usuarios de lo que pasa en las residencias. La vulneración sistemática de derechos que hay y de los maltratos continuados que hay. Y cómo, bueno, con qué facilidad se mete expresamente a los mayores en residencias. Te explico, hay muchos casos en los que si los familiares supieran el trato que van a recibir y lo que pasa en las residencias, no tendrían por qué meterlos, salvo que sean ya familiares muy dependientes y no tengan medios para poder cuidarlos. Camas, grúas, etc. Que por cierto, hay familias que sí lo hacen. Yo sé de un caso de una familia que llegó a tener 3 grúas. En función de la evolución del deterioro de los mayores, iban cambiando de grúa, en fin. Pero a lo que iba, que no saben lo que se van a encontrar, toman muchas veces la decisión sin contar con el futuro usuario. ¿Por qué? Porque a la familia resulta mucho más cómodo y elude responsabilidades que contratar a una persona interna para que los cuide y, sobre todo, bueno, también, no es que el fin de semana, bueno, el fin de semana contratas a otra persona que trabaje cuando tiene tiempo libre la persona que está durante la semana y te sale incluso más barato. Bueno. Muchas veces lo hacen exclusivamente por razones económicas y para eludir responsabilidades. Porque hay familias muy unidas, ojo, hay de todo, por supuesto. Hay familias muy implicadas con mucho compromiso, pero hay muchas familias que desde luego el tener que pensar que luego tiene que estar supervisando al tanto de lo que pasa, de lo que hace la cuidadora, todo esto les resulta mucho más cómodo. Entonces, ya digo, es una pena, bueno, por supuesto, cuando se trata de enfermos muy dependientes, sobre todo ya con deficiencias físicas muy graves o con deterioros cognitivos graves, vale, se puede entender que los lleven, pero a gente que no está tan mal y que los ingresen ahí, y que te digan luego en redes sociales, por fin mis padres han accedido a una residencia. Es mentira. Tú has metido a tus padres en contra de su voluntad en una residencia. Y te has, bueno, primero muchas veces ni han mirado lo suficiente ni han contrastado qué ofertas hay. Y no han partido de la base de que no se debería meter a nadie en un sitio si tú no aceptarías para ti tampoco. Y si practicas la empatía mínima de decir, vamos a ver, si yo no aguantaría esta residencia, no puedo meter a mis padres. Entonces, bueno, empezando ya digo, por ahí que muchas veces se les meten sin necesidad y obligándoles también. Eso sí, eso es mucho más cómodo, no todas las familias, porque aquí lamentablemente mis padres han estado en cuestión personal. eran muy dependientes y he visto de todo, efectivamente. He visto malos tratos entre familiares, a los mayores, vamos, mucho más si se contacta con una persona. Una persona, por lo general, senadora, si, por supuesto, tú seleccionas bien, que vas a ir criterios y tal, es bastante más respetuosa que una relación que puede tener ciertos familiares, no todos por supuesto, que además viene ese enmarañado a lo largo de la vida y por ahí frustraciones y cosas que no se olvidan y tal, y que al final, pues bueno, eso... Pero ¿cuál es su pregunta? Ahí vamos. No, Claro, mi no, pregunta es, esta no, tengo otra. Porque en primer lugar, denuncio, bueno, por tanto, el que se recurre gratuitamente a la residencia sin saber en qué consiste. Y otra pregunta, esta sí que es pregunta, es, a ver, creo que lo he comentado ya, pero por ejemplo, hay muchas residencias en las que las inspecciones levantan acta de muchas deficiencias graves. Y no se hace absolutamente nada. Eso es sí. un caso de una con siete faltas graves que nos enteramos al final y daba igual.
Daba igual, una tras otra, iban allí, levantaban el acta, no se daba ninguna medida. Si me permites, te respondo o hago el... A ver, por supuesto hay familiares de todo tipo, como hay cuidadores de todo tipo y como hay personas variopintas en el mundo. Y dicho esto, no sabemos cuáles son las circunstancias familiares de cada uno por los que se decide ingresar a un familiar en una residencia contra su voluntad, porque a lo mejor no tiene voluntad, no puede expresar su voluntad y porque no hay más remedio. O efectivamente hay familiares que engañen a su familiar y le llevan a una residencia. Hay de todo. Pero vamos a pensar que la dependencia es el cuarto pilar del estado del bienestar. Y tenemos derecho a unos cuidados por parte de las instituciones. La familia, tenemos que pensar que ya no tiene que ser esa que se encargue de los cuidados de los familiares. ¿Por qué? Muy sencillo, vivimos en una sociedad diferente. La sociedad ha cambiado y tenemos que adaptarnos al cambio de la sociedad. Una sociedad en la que los hijos, cuando se ingresan en una residencia, normalmente te dan la plaza residencial con un grado de dependencia bastante alto, con lo cual significa que es muy complicado vivir en un domicilio. Los hijos, si son jóvenes, trabajan. Si son mayores, probablemente no están para cuidar a otra persona mayor. A lo mejor están ya para también ir pensando en irse a una residencia en breve tiempo, o sea, porque es que las personas que ingresan hoy en día en una residencia, la media es de 80 y tantos años. ¿Vale? Con lo cual los hijos pues tienen 65, etcétera, porque los hay hasta de 90, de 100 y pico años. Entonces, un hijo de 80 años no puede cuidar a su padre o a su madre de 104. Eso es así. Vivimos en una sociedad en la que tenemos que tirar de ese pilar, que es un derecho y que tenemos que reclamar. Y que tenemos que reclamar que funcione. No tenemos que ir a la familia, porque tenemos que reclamar cuidados profesionales. Porque cuando un cuidador familiar se convierte en un cuidador de una persona 24 horas, termina quemado, como terminan muchas veces las personas en residencias porque no tienen personal suficiente. Y eso es muy grave porque es tu familiar. Y si te maltrata tu propio familiar es mucho más grave que si te maltrata un cuidador de una residencia. Y un cuidador de una residencia deberíamos de exigir que fuera profesional. Antes que vocacional, profesional. Y los profesionales tienen las herramientas para evitar esos maltratos por burnout, ¿vale? Cuando una persona tiene en su domicilio un cuidador interno, lo que está haciendo es esclavizando a una persona, porque para cuidar 24 horas a una persona, tú no puedes tener una persona, tienes que tener 3 turnos. 2 o 3. De 8 horas mínimo. Y luego otro para los fines de semana. ¿Quién puede costear eso? ¿Qué familia puede costear eso? Hombre, habrá millonarios que sí, de hecho los hay. Pero vamos, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, que creo yo que no. Pagar una residencia, si tienes una plaza pública, es el 80 y tantos % de tu pensión lo que te quitan. Que no es gratis, ¿eh? Que tienes una plaza pública y debería de ser gratis, pero no lo es. Tú pagas tu pensión, si tienes una pensión de 500 euros, pues pagas 400 y pico euros. Si tienes una pensión de 1.500, pues pagas 1.200. Y luego la administración pone el resto hasta completar lo que le cuesta a la administración esa plaza. Si tú tienes una persona en tu casa, calcula, si tú no eres un esclavista, pues tendrás que pagar un salario digno a una persona, darle de alta en la seguridad social y tener 3 turnos para que cuiden a tu familiar. Yo, sinceramente, no puedo hacer eso, no sé tú, ¿vale? Creo que la mayoría de las personas de una economía media no pueden. Pero es un problema, es un problema que existe mucho hoy día, que se creen que... No digo todas, pero hay familias que se creen que porque tienen una persona las 24 horas, de lunes a domingo, y si le dan un día de descanso, pero han saltado esclavismos de esta índole, así. O sea, hay que, si queremos dignidad para las personas mayores, también hay que tenerla y muy en cuenta para los trabajadores que en ella andan. Por supuesto. Claro, lo que no se puede hacer... De si la familia va por las tardes, supervisa... Claro, eso ya es una cuestión personal de cada familia. ¿Cómo se eluden deberes básicos con los padres?
que se han pasado la vida trabajando por nosotros, y luego cuando llega el momento de Mira, necesitan, Bueno, eso ya no lo podemos eso es solucionar. una cuestión personal, una cuestión de la familia. Es una decisión personal. Perdona, tienes, sí, tenía la palabra tú. Bueno, pienso que como es un tema muy complejo y muy amplio, reuniones como esta habría que tenerlas más veces, con más frecuencia, porque en poco tiempo no vamos a notar muchas cosas. Y es normal que tengamos diferencias de opiniones. Y muchas veces la diferencia de opiniones es porque no tenemos buena información. Tenemos que estar más informados de las cosas que pasan para poder tener opinión, a base de datos y de información. Y digo, a ver si se hace esto con más frecuencia. La idea que yo tengo también es que hay que comentar, cuando nos tenga tiempo suficiente, de cómo está la situación de los mayores en todo el mundo, no solamente aquí. Porque si se resume mucho, se empieza resumiendo solamente a España. Como diciendo, es que aquí estamos en España, no estamos en Francia ni en todo sitio, estamos en España. Pero es que ya se resume más todavía, dice, es que estamos en la Comunidad de Madrid. Si la País Vasco es diferente, es que aquí estamos en Madrid, y que hablar solamente de cómo está aquí esto. Entonces, pienso de que esto requiere más tiempo para hablar de todo el mundo, porque aquí están viniendo personas de todo el mundo, y vienen a lo mejor personas que en su país nunca han cotizado a la Seguridad Social, y vienen aquí para que cuando lleguen a mayores ya entren a una residencia y les cuiden, igual que si hubieran cotizado toda su vida. Y claro, si miramos las normativas, cómo están en cada país, hay mucha diferencia. Yo he intentado ver, aunque solamente sea por la Unión Europea, porque ya sé que a nivel mundial es muy diferente, sí. No, la pregunta es si se pueden hacer más reuniones de estas, más tiempo para hablar, porque esto es muy largo. Perfecto. Ya está dicho, pero ahora le quiero extender un poquito más, ¿no? Y decir algo más. Cuando yo me he jubilado, miramos las normativas de la Unión Europea. Pues en cada país de la Unión Europea hay normas distintas, completamente. Por ejemplo, una norma que a mí me parecía que estaba un poquito mejor con respecto a otras es la de Países Bajos. Allí cotizan a la Seguridad Social todas las personas que residen en el País Bajo de los 17 años de edad hasta los 67, 50 años. Cuando cobran la pensión de jubilación, pues le dan un 2% de la media que han cotizado, porque por 50 años de cotización le corresponde un 2% por cada año cotizado. Si han estado viviendo algún tiempo fuera, pues tendrán que cobrar una pensión parcial de otro país donde han estado, pero si han estado todo el tiempo allí en Países Bajos, cobran el 100%. Y todos cobran pensión, hombres y mujeres, porque han tenido la obligación de cotizar. Aquí en España muchos no cotizan, pues dicen, ¿para qué va a cotizar? Para que se lo gasten lo que yo cotizo para pagar los jubilados actuales. Y cuando llegue a jubilarme, a lo mejor tiene dinero ya para mí, pues no cotizan. Y muchas personas intencionadamente no cotizan, pero cuando llegan a mayores quieren cobrar la pensión. Y dicen, ¿cómo no? Me tendrá que pagar por lo menos una pensión de mínima para vivir, ¿no? Y entonces, intencionadamente no cotizan para que luego les paguen con la subvención pública del impuesto de todos los. No estoy de acuerdo. ¿Ya? Bueno, yo No estoy de acuerdo. Estamos hablando pero que además estamos hablando de la dignidad del trato y de tal, no vamos a ver. Hay derechos humanos. A ver, un momentito. Sí, aquí estamos hablando de Madrid. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres antiguamente durante el franquismo no trabajaban, eran amas de casa y no cotizaban, pero tienen derecho a tener una vida digna en la vejez y a que sean cuidadas y atendidas, ¿vale? Cualquier persona en este país tiene derecho a una dignidad, cotice, haya podido cotizar y afortunadamente ojalá sea así, ¿vale? Pero bueno, seguimos con los turnos de palabra. Sí. No, estaba... Vicente. Bueno, yo son unas preguntas muy rápidas. Y después que se haya ido... Miguel se llama, ¿verdad? Ha ido al baño, ahora bueno. Miguel, es que ha ido al baño. Bueno, pues esto... La ratio del turno de mañana, vamos a poner que son 100 para 10 auxiliares para 100 residentes. La ratio creo que es dividiendo, ¿no? Sí. ¿Es así? Se divide. Entonces, sería el experto, 100 entre 10, 0,1 del turno de mañana. ¿Es así? Hay 1 por cada 10. ¿Me equivoco? No. Otra pregunta. La de la tarde vamos a poner que es lo mismo. La ratio es 1 por cada 10. Vamos a poner que hay 1 por cada 10. Sería 0,1, ¿no? 0,1 por la mañana, 0,1 por la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ratio por la noche. Vamos a poner que es 1 para cada 25. Sería 1
entre 25, 0,04. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1 entre 25, 0,04. ¿Cuál es la ratio del día? Yo sé lo que me pregunto es, ¿cuál es la ratio? O sea, en un turno es un 0,1. En otro turno, Miguel, era para ti. Miguel, perdón. Era para ti, sí. En un turno es la ratio 0,1. Te lo ponen difícil. En otro turno Matemáticas, sí. es Matemáticas. 0,1. Y en el turno de noche, 0,04. ¿La ratio del día cuál es? Una trampa. Muy bien. Es una trampa. Siempre que me hablan de ratio me están engañando. Es así. Es una trampa burocrática desde... Porque entonces te dicen, la ratio es, si sumas 0,1, 0,1 y 0,04 son 0,024. 0,24. ¿Me estoy equivocando o no? No. Que la suma es esa. Y entonces, una ratio de 0,24 resulta que es 1 para cada 4. Vamos a ver, si por la mañana era 1 para cada 10, por la tarde 1 para cada 10 y por la noche 1 para cada 25, ¿cómo la ratio del día es 1 para cada 4? Ya, claro. Yo todavía no me lo explico. Son las relaciones matemáticas. Yo estuve leyendo lo tuyo, lo que escribiste, y dije, cualquier persona de ciencia sabe que esto es una aberración matemática. Es así, ¿no? Cada vez que nos hablan de ratios me están engañando. Sí, Yo sí, no una lo aberración, tengo claro. o sea, Lo has dicho tú antes. A ti y a nosotros. Las estadísticas, ¿no? Es una utilización Como yo torticera del pollo, Claro. como yo cada uno. A ti y a nosotros, los trabajadores. No hay vuelta de hoja. Es que, vamos, yo es que cada vez eso, entonces no sé por qué están esas ratios, si son un engaño. Pues para eso, para engañar. O es marketing. Es para engañar. Y otra, la segunda pregunta muy rápida, muy rápida. Es como los trileros. ¿Dónde Sí. está la bonita? ¿Dónde está la bonita? Digo, la segunda pregunta, que es más rápida todavía. Vamos a ver, ¿por qué las inspecciones no se publican por lo menos lo que se pueda publicar? ¿Por qué no es obligación pública? Porque yo tengo derecho a saber si meto a esa persona, cómo funciona esa residencia. Sí, un ¿Son canal públicas de... o no son públicas? Normalmente no. Si hay denuncias, suelen salir algunos datos, pero no todos. No, y de hecho pasó que denunciaron con nombres de residencias y la Comunidad de Madrid dijo que eso no se podía poner los nombres porque iba contra la imagen ley de protección. de la empresa. Vale, o sea, imagínate. Y vuelvo al principio. Cuando hablan de ratios, si dan un solo ratio, están engañando. Es mentira. Por supuesto. Todo, mentira. Y aunque lo hagan dividido. No, sí, tiene que ser uno por otro. Bueno, lo que decíamos, personal, número de personas que tiene que haber en esa residencia concreta, en ese turno concreto de mañana, en el turno de tarde, en el turno de noche y por categoría profesional. No me vale englobar a todos y que sea por presencia. Pues esto es lo que hay. Estaba este señor. Espera. A ver. Estaba este señor. Carlos. Sí. Completamente de acuerdo, porque es imprescindible la reglamentación que habéis hecho de la necesidad de los cuidados profesionales, porque es un derecho, sobre todo si tenemos asumido que el Estado es el cuarto pilar, la dependencia es el cuarto pilar de un estado de bienestar mínimamente decente. Y sociológicamente, esta sociedad española está cayendo en una enorme aberración. Es decir, las clases populares han vuelto a reinventar el servicio doméstico y esclavizando a las personas más vulnerables, que suelen ser casi todas mujeres y, por supuesto, emigrantes en situación ilegal. Y curiosamente, de eso que antes llamábamos las clases populares, porque evidentemente los ricos viven en otra dimensión, pueden tener efectivamente un cuerpo de casa con 3 o 4 trabajadores para atender a una persona decentemente. Pero hay que denunciar esa esclavización tolerada por los poderes porque evidente impide la reivindicación. Es decir, un movimiento social como este, que ha sido urgente, benemérito, necesario, como queráis, pues realmente yo estoy asombrado que no tiene la respuesta popular que mereciera.
Y por supuesto yo he vuelto a revivir la situación de mi madre. Mi madre vivió durante 6 o 7 años en una residencia, puedo decir el nombre, Casa Quinta, de una entidad benemérita, entre comillas, teóricamente sin ánimo de lucro, la Asociación de Hidalgos Afuero de España. La sede social la tenía en un piso magnífico en la calle Heller. Yo, como protestaba, bueno, perdonadme, me tenía fichado. Yo hablo de la residencia de Cienpozuelos. Yo iba de 7, 5 días a la semana. Y evidentemente, pues claro, me hacía presente allí, veía cosas. No, a la dirección general de la casa, ahí en la calle Heller. Y es lamentable que esto se haya convertido en un nicho de negocio. Es decir, que las grandes multinacionales, las constructoras, estén entrando en este. Y la sociedad española no es consciente, y sobre todo los mayores. Es decir, están completamente alienados, y no solamente por el fútbol, sino una pérdida absoluta de intereses de clase. Efectivamente. Y el tercer sector también está ahí, y dando mucho de qué hablar y muy mal. Sí, porque el tercer sector, pues bueno, es benemérito entre teorías, pero bueno, todos sabemos la cantidad de chiringuitos que se han montado y permiten crear ciertos empleos, porque después la transparencia, es decir, cuántas ONGs con nombres rimbombantes dan información de lo que cobra el staff, te lo niegan. Es que además compiten con los mismos procesos de licitación pública que las empresas privadas, Por o sea, supuesto. y se llevan el mismo dinero, pero luego además tienen la capacidad de poderse ir a los supermercados y coger las sobras de las comidas y llevarlas a las residencias y ponerles esas comidas en las residencias. Sí, o sea, sí. es muy lamentable, pero es de lo peor que... Y el padre Ángel tenía voluntarios, ¿eh? Ha tenido voluntarios en las residencias, ¿eh? Sí, no, y muchas residencias privadas también hay de voluntarios. Hay que ahorrar Bueno, y de hecho los familiares son voluntarios en las residencias privadas y en las residencias públicas, que van allí con su comida para que su familiar pueda comer, porque no ha comido en todo el día, porque no le gusta la comida o porque no... En fin. Es que antes, cuando he dicho del tipo de residencias que había, se me ha olvidado hablar de la gestión de las residencias del tercer sector, del plan Velocidad de 2002 y de su réplica actual, plan 40-40, que ha instaurado la señora Ayuso, por la cual los ayuntamientos ceden terrenos públicos a la comunidad para que la comunidad se la dé a su vez a empresas privadas que construyen y que se encargan de gestionar y de explotar esa residencia durante 70 años o más si se les renueva después el contrato. Con lo cual, y encima la administración tiene plazas públicas que le paga religiosamente y que es un dinero seguro. O sea, pues, ¿qué vamos a contar? Daros las gracias por el trabajo y en fin, me he quedado, en fin, pero ya también estoy como todos en lista de fondo para lo que nos toque, y pues la verdad es que asusta el panorama de lo que nos podemos encontrar si la vida no nos sonríe, o si tenemos un tropiezo, ¿no? Sabiendo que sin tropiezo también al final acabaremos ahí. Entonces nada más, sí, yo creo que como ha dicho Manuel, que habría muchas más sesiones por cada cosa, porque en fin, sí, por concienciar un poco, ¿no? Porque se sepa bien. Sí, bueno, sí, porque yo creo que habéis ido tomando puntos que, en fin, ya solo con pensar que 6 euros es el presupuesto para que coma una persona mayor todo el día, pues ya da una idea de cuál es el cariño que le tenemos a nuestros mayores como sociedad cuando pasan los anuncios de Navidad. Así mismo. Yo quería decir una cosa. Espera. Está Pilar y después vas tú y después ella, ¿vale? Ya, yo solo dos cosas. Quiero hacer 2 preguntas. Bueno, 2 cosas. Lo primero, gracias, porque está muy interesante. Sí. Y yo esto del maltrato un poco lo comparo
con el maltrato a la mujer, y es cuando dejó de entenderse como un problema privado o íntimo a que se hiciera un problema social y que ya se denunciara por parte de toda la sociedad, ¿no? Que todo el mundo, que tuviera alrededor a alguien que supiera que estaba siendo maltratada, que se viera la obligación moral de denunciar. Y yo creo que a lo mejor ese es el paso que hay que dar. Y yo luego la segunda cosa, que a raíz de escuchar a Miguel su testimonio, hay poquísima gente que hable de lo que está realmente pasando dentro de la residencia. Porque además los trabajadores también es como se diría, como un elemento muy vulnerable, ¿no? Pero yo sinceramente, escuchándote aquí, a ti ahora y todo lo que hemos vivido y eso, yo también en lo personal, yo creo que solamente la gente que estáis dentro, la gente que está dentro trabajando, es la gente primera que, lo siento mucho, pero tiene que dar un paso adelante y tiene que denunciar. Porque son los que verdaderamente saben lo que está pasando. Yo puedo ver a mi madre, como me ha pasado, con cartadas en la cara y denunciar. Pero si yo no acredito, ¿y cómo voy a acreditar yo como mi madre? Bueno, hay métodos, pero sí, que es verdad que muchas veces... veces... Entonces, ¿quién tiene que ser? Yo puedo saber que mi madre está meada, porque le aparecen escaras. Y o sea, si habéis algún día ido a un proceso penal por algún tipo de estas cosas, es inverosímil. O sea, lo que la persona tiene que acreditar de por qué aparece con escaras. Entonces yo creo que eso, o sea, sinceramente, a raíz de escucharte, creo que esto solo se puede romper si la gente que trabaja, y sé que es una... no se me ha venido a la cabeza. Una utopía. Pero tengo que decirlo yo, creo que esto si la gente que trabaja denuncia lo que están haciendo. ¿Cuántas veces han echado, Miguel? Pues de Torrejón 2 veces, de esta última... Claro. Es lo que es lo primero que he dicho, o sea, que son el elemento más vulnerable, pero a lo mejor si no lo hace solo uno, sino si sabes que todo el mundo... Y además es que, mira, pues ahora también hablando de esto, me viene a la cabeza que es que a lo mejor, y yo eso lo planteé en algún momento, a lo mejor es que tendrían que tener algún tipo de delito penal o de las personas que están viendo esto y que lo permiten, porque está cierto que a lo mejor tú no lo haces porque te juegas en vuestro trabajo. Si yo voy a dar de comer a mis hijos, pues haré lo que hace todo el mundo. Pero a lo mejor si verdaderamente se empezara a legislar para que... No sé, es que hablamos... Bueno, ya está. Sí, yo te entiendo, porque también es verdad que no lo he dicho, pero hay veces que ves cosas en compañeros o compañeras que es denunciable. Claro. Que es denunciable. Lo que pasa es un poco repetirse. Cuando estás tú solo y los demás se te pueden volver en contra, te pueden hacer la vida imposible. Entonces prefiero que me despidan. Si es que, bueno, lo que dices es cierto. Y el problema es, perdonad, el problema es que precisamente las trabajadoras, porque son mayoría, el 90 y tantos % de mujeres, son mujeres migrantes, como decías muy bien antes, y ellas vienen a dar de comer a su familia y no vienen, que los maltratan, bueno, pues mala suerte, incluso que pueden participar de ese maltrato. De hecho no están formadas porque cada vez, como decíamos, cada vez existe menos formación, con lo cual no saben muchas veces no saben ni lo que es un sindicato, ni cuáles son sus derechos, ni cuáles. Entonces es un camino que tenemos que ir andando paso a paso, poco a poco. Pero realmente la esperanza es precisamente la denuncia, o sea, no hay otra vía. La gente tiene miedo a denunciar, los familiares tienen miedo a poner reclamaciones en las residencias, los residentes tienen miedo, los trabajadores tienen miedo. Pero yo tengo la experiencia de haber vivido en 3 residencias distintas con mi madre y haber puesto lamentablemente en todas he tenido que poner reclamaciones, en todas había plataformas de familiares para poner reclamaciones. Y es la única vía por lo menos que a tu familiar le estén mirando con sumo cuidado. Porque la gente que piensa, no, van a tomar represalias, No, si tú escribes las reclamaciones y las registras en la atención en la tú cuando sales por allí no sabes qué pasa. ¿Sabes cómo te digo? Sí, cuando llegas y dicen que viene la montapollos, yo sí lo sabía porque mi madre me lo contaba. Y a mi madre la tenían un respeto. Claro, también es una cuestión, una persona con demencia, con Alzheimer, que no te cuenta lo que le hacen o lo que le dicen, a una persona que sus capacidades cognitivas que ahí los únicos ojos de la gente que tiene algún tipo de deterioro y que está en grado 3 son los trabajadores.
Sí. Solamente ellos saben por eso nos pasa hemos enterado dentro de lo que ha de la pasado en pandemia por los trabajadores, porque las cuarentenas... Bueno, lo digo por ti, que encima... Bueno, vamos a pero dar 3 palabras nada más. Sí, ya. Te toca. Está la fiebre. Quería hacer unas preguntas aquí al Cabún Sí. y también a la mesa. A la mesa podríamos hacer alguna sesión sobre los cuidados al final de la vida en las residencias, es decir, cuál es la situación de cuidados paliativos y cómo muere hoy las personas que están en residencias. La segunda cuestión que me parece importante es cuál es el derecho que aplica a los trabajadores de residencia, cuáles son sus derechos laborales. Para eso tendríamos que traer gente, ¿no?, de derecho. Y cuáles son los derechos de los residentes. O sea, porque hay una legislación, pero la legislación que tenemos me parece que no está adaptada para la situación que tenemos de residencias. Porque antes no había residencias y tampoco había residentes, ni trabajadores en residencias. Entonces, esta situación nueva, seguramente algún abogado la estará tratando en algún sitio. Entonces, será una mesa sobre eso. Bueno, el cogemos el último guante. tema, que me parece que si tenéis sitio y lugar, y que, bueno, te lo pregunto a ti y a los que estéis aquí, si os parece interesante, es el tema que ha abordado nuestro compañero sobre las pensiones. Porque yo sé que el sistema de reparto que hay en España lo comparte la mitad de la Unión Europea, pero es verdad que la otra mitad de la Unión Europea tiene otros sistemas. Sería bueno que alguien viniera y nos lo contara. No sé, creo yo que no tenemos... Interesante la propuesta. Cogeremos el guante, ¿no? Y trataremos de verlo. Pregunto que si es de interés porque son 3 temas que me parecen... Bien. Yo soy simplemente... sí, yo. Sí. Que yo he trabajado en una residencia, pero en la recepción de la noche. Y eran no voy a decir el nombre de la residencia, eran 180 residentes. Ya sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Podría ser. Una broma. No había ningún hombre trabajando, solo eran mujeres las que había. Y de 180 por la mañana había 30 auxiliares, una enfermera y el médico. Y por la noche, más o menos, por la tarde. Y por la noche, 3 auxiliares. Eso sí. 3 auxiliares y una enfermera y yo que estaba en la recepción, una noche sí y otra noche, 3 noches sí, 3 noches no. Cuando había algún problema, que lo sabía, al día siguiente había una reunión con la directora y por favor, esto de aquí no puede salir. Claro. ¿Quién iba a hablar? Nadie. Eso que está claro, o sea que solamente quería decir eso. El temor a la pérdida del puesto de trabajo impera, impera, yo no sé cuándo estuviste, pero es que actualmente es que son mujeres racializadas, mujeres migrantes las que trabajan y ellas dicen que no se pueden permitir el lujo de perder el trabajo. Mira, no se lo comparte, pero quiero decir, hay que luchar por el... Bueno, pues sí, última pero pregunta. están traspasando el problema. Yo creo que es una forma de traspasar el problema. No. Es decir, que sean los mismos trabajadores. Yo creo que la denuncia y la intento de mejora de esta situación tiene que ser si me permitís, yo creo que la sociedad, o sea, yo creo que esto se sabe, o sea, no es cuestión de denunciarlo, es algo que se ha visto en la pandemia, que ha salido a relucir, a flote y que se sabe, las instituciones, los responsables lo saben. El problema es que no hay voluntad. Bueno, pero es que los familiares tampoco lo van a solucionar. Quienes lo tienen que solucionar lo saben de sobra. Y entonces no lo van a solucionar mientras que no haya una presión social en las calles que les empujen a que tienen. ¿Qué pasó con la marea blanca? Pues cuando salieron todos a la calle se paralizó aquella ley que iba a privatizar toda. Esto es igual, o sea, si la gente no sale a las calles cuando se convoca una manifestación y vamos 4, pues se ríen de nosotros. Pero vamos a ver, los que hemos venido tenemos conocimiento de lo que pasa en las residencias. Claro. Oye, perdona. Yo simplemente una última pregunta, por favor, una ya reflexión que ya cerramos. Una cuestión que ya le he planteado en otros foros y estando totalmente de acuerdo en que la dependencia es un pilar del estado de bienestar. A mí lo que me preocupa es que esté tan mercantilizado.
que haya residencias privadas, que haya un cheque de servicios que se da a residencias y a empresas para cuidar a personas en sus casas, y sin embargo algo que yo me planteo, no sé si se podría llevar a cabo, las personas que tienen en su casa a una persona trabajando, cuidando a una persona mayor, dada de alta en la Seguridad Social, cobrando su salario y su... ¿Por qué a esas familias no se les da un cheque de servicio y se les ayuda? Se les ayuda. Bueno, Pero si también lo piden. No, pero también lo piden, ¿eh? Sí, pero es mínimo, no es eso. una cuestión, una cantidad Sí, mínima, es mínima, que no es un cheque servicio que puede decir, como ha dicho el señor, en vez de llevar a mi familiar a una residencia, le tengo en mi casa, porque tengo una persona cuidándole las horas que sean, con sus derechos, su salario, su seguridad social y demás. Y su formación. Nosotros no estamos a favor de eso, ¿eh? Y su No estamos a formación. favor de eso porque siempre hablamos de cuidados Si no hay profesionales. formación... Nosotros estamos en contra, pero Bueno, pero sí, efectivamente, claro, sí, como dice él, es una persona profesionalizada. Pero que puede ser una persona puede atender. Profesionalizada, exactamente, sí. que se le pida una titulación Claro. mínima y demás, pero que ese cheque de servicio, en vez de dárselo a una empresa, me lo den a mí porque la tengo a esa persona. pero ese cheque de servicio en el mejor de los casos son 750 euros. Ya lo sé. Eso no te da ni para pagar la residencia ni para pagar a una persona que tiene cuidado. Yo lo que quiero decir es que se da ayuda a esas quien contrata a persona en una empresa de estas multiservicio, que a la trabajadora le dan lo mínimo y ellos se quedan con la mayor parte, y sin embargo a personas que puedan tener en su casa a una persona de alta y profesionalizada. Me prefiero que tenga que tener una titulación mínima para esos cuidados. Hay una ayuda al cuidador familiar, pero es una ayuda mínima. Y luego está el tema de que sí, tenerlos en casa bien, pero las casas están acondicionadas para eso. Hay ayudas para adaptar a las casas, las hay, pero mínimas y que no llegan... de ducha y que tienes que adelantar el dinero. Claro. Bueno, pues si os parece, estemos aquí porque también hay que defender los derechos de los trabajadores.